Primero te vamos a empezar con la dimensión ontológica. Cuando vimos la materia Filosofía de la Educación en tercer cuatrimestre, este tema lo abarcamos como metafísica. Dentro del tema de la metafísica dijimos que originalmente recibía el nombre de ontología. Y básicamente la ontología es el estudio o la ciencia del ente. Ente es todo aquello que posee ser. No es exclusivo de los seres vivos, de tal manera que podemos decir que un ente puede ser un ser imaginario, un sentimiento como el amor, puede ser una piedra, puede ser una nube, puede ser un objeto, una planta, un animal, una persona. Este tema lo vimos con esta caricatura llamada El pájaro de fuego, donde ustedes tenían que identificar a los personajes más importantes, desde los protagonistas hasta los antagonistas. La gran mayoría, si no es que todos, opinaron que los protagonistas, siendo los personajes que más destacaron, eran dos. El ciervo, que es quien le da vida a este ente en forma femenina, que muchos nombraron como madre naturaleza o hada del bosque. Y el antagonista, que es el villano de la historia, es este volcán que adquiere forma de pájaro de fuego. Ustedes hicieron una tarea en la que tenían que identificar a estos personajes, darles un nombre y una esencia, o sea, un adjetivo. Muchos opinaron que en el caso del ciervo tenía una esencia paternal, protectora, creadora, ya que recordemos que es con su aliento que da vida a esta figura femenina, y a la figura femenina se le atribuyó como esencia en algunos casos que era ingenua, inocente. ¿Por qué? Porque no tenía tanta experiencia en el mundo como el caso del ciervo. Sin embargo, dijimos que también era un ejemplo de resiliencia, porque a pesar de todo lo malo que le sucede, por toda la destrucción de la que es víctima, ella crece o renace de las cenizas de alguna forma más fuerte que cuando nació. Ella descubre una gran fortaleza que se da gracias a todo lo que sufrió, y es gracias a esa confianza y fortaleza que redescubre, que vuelve a dar vida a todo aquello que en un primer momento ella reverdeció. Recordemos que muchos pensamos igual que se trataba de la primavera, porque al inicio de la caricatura vemos que es un bosque con nieve, los árboles no tienen hojas, no hay flores, no hay plantas. ¿Por qué? Porque es invierno. Y en el momento que ella toca algo, reverdece, florece, entonces también podemos considerar que era la primavera o la naturaleza en sí. Al final vemos que todo vuelve a renacer gracias a ella, a que recobra la confianza en sí misma, la fuerza, que es un ejemplo de la esencia que ella tenía. Muchos pensaron que la esencia del volcán, cuando era un pájaro de fuego, era una esencia de un ser maligno, destructor. Pero al final vemos que la caricatura nos enseña que todos tenemos un papel en esta vida. Entonces, la dimensión ontológica es eso. El tema de la dimensión teleológica lo vimos también en tercer cuatrimestre en la materia Filosofía de la Educación, pero lo vimos junto con el tema dimensión axiológica. Estos dos temas hicimos una tarea a través de una caricatura conocida como Daddy Wolf o Papá Lobo. Básicamente trata sobre un escritor, pero no es un ser humano, es un lobo. 오랜만이야. 누구세요? 영희야, 아빠야. Recordemos que él recibe una inesperada visita de una mujer misteriosa que le dice que él es el papá de Jong-ki. 저는 처음 뵙는 해도 Y recibe otras dos visitas, todas atribuyéndole la paternidad. En el caso de la segunda, de un conejo, y de la tercera, de una tortuga. 아빠! Sin embargo, aunque es obvio para nosotros que un lobo no puede ser papá de una niña, de un conejo y de una tortuga, él se hace responsable de sus 3 hijos. Si originalmente él se dedicaba a escribir libros, llega un momento en el que se da cuenta que tiene que escoger un trabajo diferente,
porque ahora tiene que ganar dinero de manera inmediata. ¿Por qué? Porque ahora es papá y tiene otras responsabilidades. Él también solía tener una vida, pues, de soltero, ¿verdad? Él fumaba, bebía cerveza, y en el momento que empieza a tener hijos ya, bueno, lo sigue haciendo, pero no lo hace delante de ellos. Y el ser escritor, pues, era un trabajo que demandaba estar solo para poder inspirarse y tener una privacidad que, pues, con los hijos que tiene que cuidar ya no puede tener. Por eso ahora él trabaja como el autobús escolar y también va a buscar a su hija a la escuela. Vemos que en realidad él se desempeña como un buen papá. Y todo esto era un ejemplo no solo de superación personal, sino de valores humanos, que es básicamente de lo que tratan estos dos temas. Yo les voy a hablar sobre el tema que corresponde al proyecto del primer parcial. Para empezar, tiene que quedar claro que este proyecto es en equipo y van a trabajar con el tema 3, que se llama las dimensiones de la práctica educativa, ontológica, teleológica y axiológica. Estamos abarcando en total 3 dimensiones, pero en el proyecto solamente van a trabajar con una dimensión. Tal vez les toque la dimensión ontológica, tal vez les toque la dimensión teleológica o bien la dimensión axiológica. Al principio de este video hablamos sobre que estos temas ya los habíamos visto hace 8 meses cuando estaba en el tercer cuatrimestre en la asignatura Filosofía de la Educación. Entonces, como esta materia es seminario de filosofía y práctica educativa, le vamos a dar continuidad a este tema de las dimensiones de la práctica educativa. Entonces, a continuación les voy a explicar en qué consiste cada una de estas dimensiones, aterrizándolas al proyecto que ustedes me van a entregar. En el caso de la dimensión axiológica, aquí estamos hablando de valores humanos. Este tema de los valores humanos es más amplio que solamente hablar de valores morales. Entonces no lo confundamos con la dimensión anterior, que dijimos que dentro de la formación personal estaban los valores morales. En esta dimensión, que es la dimensión axiológica, se abarcan todos los valores humanos. De hecho, la definición dice que la dimensión axiológica nos ayuda a orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Y para poder realizarnos como personas, pues hay muchos valores que debemos de adquirir, ¿ok? Aquí también van a trabajar con 3 ejemplos. En el ejemplo número 1 tienen que representar valores infrahumanos. Dentro de la parte teórica que les proporciono, solamente estamos abarcando 4 valores infrahumanos. Para empezar, los valores infrahumanos reciben este nombre porque son valores que no son exclusivos del ser humano. También son valores que podemos encontrar en la naturaleza, en el reino animal. Entonces, los 4 valores infrahumanos que estamos viendo son placer, fuerza física, ¿no? Agilidad, igual, agilidad física, y salud. Cuatro valores infrahumanos. Aquí ustedes van a elegir uno y ese es el valor que se tiene que ver en el ejemplo, pero siempre dentro de un contexto educativo. Un ejemplo que yo les puedo proporcionar, y es un ejemplo de la vida real también,
Cuando estábamos en la primaria, a veces recibíamos visita de algunos alumnos de odontología, o en mi caso a mí me pasó que cuando estaba en la primaria, muchas veces a lo largo de mis 6 años de primaria, recibimos las visitas de estos alumnos de odontología que nos enseñaban a usar el cepillo y la pasta dental, y teníamos que llevar nuestro vasito y ellos nos daban un líquido que es el flúor y teníamos que hacer buches y nos decían que no lo tragáramos. En fin, era toda una odisea, ¿no? Pero era para enseñarnos sobre la importancia de la higiene bucal. Aquí, si voy a hablar de un valor infrahumano, pues vendría a ser la salud, ¿no? Y es dentro del contexto educativo. Entonces, ustedes tienen que crear un ejemplo, en el ejemplo 1, donde se recree uno de estos valores infrahumanos. En el caso del ejemplo número 2, aquí ustedes van a hablar de valores humanos inframorales. ¿A qué se refiere el nombre de valores humanos inframorales? Son aquellos que están por debajo de lo moral. Son valores, pero no son morales. Aquí mencionamos, por ejemplo, la inteligencia. Ese es un valor humano inframoral, la inteligencia. El conocimiento, el arte, el buen gusto. Y dentro de lo social tenemos otros valores como prosperidad, prestigio, autoridad, etc. Entonces, dentro de los valores que yo les proporciono en la ontología, elijan uno para el ejemplo número 2. Cabe mencionar que en esta dimensión el protagonista también es el alumno. Entonces, tiene que ser el mismo protagonista en el ejemplo 1, en el ejemplo 2 y en el ejemplo 3. A lo mejor mi protagonista en el ejemplo número 1 participa dentro de una actividad que tiene que ver con higiene bucal, y ahí estamos hablando del valor infrahumano de la salud. Y en mi ejemplo número 2, este protagonista participa en un concurso de ortografía y gana el primer lugar. Ahí ya estamos hablando de un valor humano inframoral que pudiera ser el prestigio. ¿Por qué? Porque pues ganar una competencia te da cierto prestigio. Ahí pues ya tenemos cubierto el ejemplo 1 y el ejemplo número 2. En el caso del ejemplo número 3, aquí ya estamos hablando de valores morales. En la ontología yo les proporciono una gráfica con algunos de los valores morales, pero pueden utilizar algún otro que conozcan. Básicamente, los valores morales, por definición, dice, perfeccionan al individuo en lo más íntimamente humano, haciéndolo más humano, con mayor calidad como persona. En el ejemplo número 3, entonces, mi protagonista tiene que adquirir un valor moral. Y pues es el valor que ustedes decidan, pero dentro de un contexto escuela, educativo. Y es básicamente todo lo que nos tendrían que representar en su historieta si les toca trabajar con esta dimensión, que es la dimensión axiológica.